Hace una semana, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó una polémica medida de exigir a cada persona en dicho país un certificado de vacunación para entrar a bares, restaurantes, subirse a trenes y viajar en avión. Hace pocos días, y consultado acerca de esta medida, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires dijo que al momento no es algo que se vaya a implementar, pero que es una medida inteligente y que es algo que sin duda van a estudiar para implementar en el futuro. ¿Tiene algo de razonabilidad esta medida? En este video te voy a explicar por qué la respuesta es rotundamente no. El primer punto es que en Argentina el problema siempre fue de oferta de vacunas y no de demanda de vacunas. Lo que quiero decir es que acá siempre hubo más gente que se quería vacunar que la cantidad de vacunas disponibles para que esa gente fuera vacunada. Y no un problema de que, habiendo vacunas, hubiera un gran número de personas que no quisiera asistir a recibir dicha vacuna. Al día de hoy, por ejemplo, el 42% de la población francesa se encuentra completamente vacunada contra la enfermedad del COVID. Este mismo número en Argentina es de solamente el 12%. En Francia, el porcentaje de la población que solamente recibió una primera dosis de la vacuna es del 14%, mientras que en Argentina ese número es del 37%. Y además hay 2,7 millones de personas mayores de 60 años esperando recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Por otro lado, si se observan los gráficos de la evolución de la vacunación en el tiempo, está más que claro que países como Francia o como Estados Unidos lograron vacunar a su población mucho más rápido de lo que está consiguiendo la Argentina. O sea que el problema no es tanto de gente que no quiera vacunarse, sino de falta de provisión, producto del manejo que realizó el gobierno. Ahora vayamos a la cuestión de fondo. Lo cierto es que la medida es, desde todo punto de vista, un exceso completo y un ataque directo contra las libertades individuales. Porque por supuesto que un bar o un restaurante está en todo su derecho de, considerando aquello que piense que es mejor para su propio negocio, exigir en la entrada un carnet de vacunación para dar la señal al resto de su clientela de que van a estar seguros de que no se van a contagiar de una enfermedad como puede ser el COVID. Ahora bien, ¿ocurrió esto alguna vez? ¿Surgió del sector privado la demanda por carnets de vacunación de manera que los clientes de un restaurante estuvieran más cómodos estando allí dentro? Tal vez ocurrió alguna vez en la historia, o tal vez no, pero lo cierto es que de acuerdo con estadísticas oficiales, en el año 2017, las enfermedades respiratorias se cobraron la vida de 65.000 personas y no existió en ningún bar, en ningún restaurante o en ningún teatro la exigencia de un carnet de vacunación contra las enfermedades respiratorias, como por ejemplo puede ser la gripe. En comparación con esto, en el año 2020, el COVID se cobró la vida de 43.200 argentinos. Entonces, una cosa sería que si el negocio, el comercio, lo juzga conveniente, entonces exija un carnet de vacunación o lo que sea que se le ocurra para hacer sentir a su clientela más segura y más tranquila. Otra cosa es que el gobierno le exija a todo el mundo incorporar a su organismo una sustancia antes de permitirle hacer lo que llamamos una vida normal, como por ejemplo ir al cine, ir al teatro o viajar en un medio de transporte. Esto es, desde todo punto de vista, insisto, un atropello contra las libertades. Miremos por ejemplo lo que en su libro Una revolución liberal para España dice el economista Juan Ramón Rayo sobre el tema de la vacunación obligatoria. Podría haber circunstancias donde no iniciar la violencia condujera al caos más absoluto, a la miseria y a la extinción del grupo humano. Por ejemplo, si una sociedad fuera infectada por una pandemia que se extendiese rapidísimamente y que acarreara muy elevada mortalidad, probablemente muchos considerarían aceptable obligar, aún mediante la fuerza, a todos los individuos a vacunarse. Bueno, lo cierto es que esta pandemia en medio de la cual estamos no nos está llevando al caos más absoluto, ni a la miseria, y mucho menos a la extinción del grupo humano. Y lo cierto es que tampoco estamos frente a una enfermedad con una altísima tasa de letalidad, especialmente si consideramos a aquellos grupos que hoy por hoy, en Francia o en otros países del mundo, por ahí no tienen tanto interés en recibir la vacuna.
Un análisis basado en datos de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos muestra que, por ejemplo, para personas menores de 14 años, el riesgo de morir de COVID es incluso más bajo que el riesgo de morir de gripe. Por otro lado, si tomamos los datos públicos que genera la propia Ciudad de Buenos Aires, tenemos que en niños de 0 a 9 años, la tasa de letalidad del COVID, es decir, la probabilidad de muerte una vez que uno se contagia del COVID, es de 0,07%, que este número es de 0,01% en el rango etario que va de 10 a 19 años y que este número es de 0,06% en el rango etario que va de 20 a 29 años. Estos datos también muestran que la tasa de letalidad es muchísimo más alta en personas mayores de 80 años, por ejemplo, llegando al 26,1%, pero lo que no se ve en los grupos de personas de mayores de 60 años es una gran resistencia a la vacunación. Ahí, de hecho, lo que ocurre es que todos están más o menos conformes con recibir su vacuna. Y una vez recibida la vacuna, se sabe que el riesgo de morir de COVID baja significativamente. Por eso es que es tan problemático tener a 2,7 millones de personas mayores de 60 años esperando una segunda dosis que el gobierno no está trayendo. Por último, la medida es totalmente carente de sentido común y fuera de lo razonable. Primero, porque si suponemos que el 30% de la clientela de un bar no está vacunada, eso implica que exigirle un certificado para entrar reducirá la clientela de ese negocio en nada menos que un 30%, lo que puede llevar al negocio a la quiebra. Esta restricción, así como otros protocolos, o así como las medidas más drásticas de cuarentena, de hecho, fueron lo que han llevado a una cantidad enorme de negocios a cerrar sus puertas durante el año 2020 y comienzos de 2021. En segundo término, porque la medida es absolutamente imposible de controlar. Es decir, nos enfrentamos al problema del cumplimiento efectivo de la norma, que va a ser absolutamente imposible. Tomando datos que se encuentran disponibles para la Ciudad de Buenos Aires, se calcula que hay alrededor de 19.000 locales habilitados como negocios gastronómicos. Ahora, imaginando que estos negocios mantienen abiertas sus puertas, es decir, funcionan 6 horas al día, estamos hablando de 114.990 horas de trabajo por día que los inspectores de la provincia de Buenos Aires tendrán que ir a supervisar que la gente que esté adentro esté vacunada o no esté vacunada, o tenga su carnet o no lo tenga, o que si el aforo era del 50 pero que hay que sumar al 20 con la vacuna, en fin. Un caos absoluto, imposible realmente de contabilizar. Así que para ir cerrando, veo 3 formas en las que esto pueda llegar a terminar. La primera es que la norma efectivamente se cumpla, que efectivamente igual tengas gente sin vacunarse y que por tanto esto sea un daño económico para el ya golpeadísimo sector gastronómico de la provincia de Buenos Aires o de cualquier lugar en donde esta medida se vaya a aplicar. Algo que veo como más probable es que estas medidas directamente no se van a cumplir y como no va a ser posible su control, todo va a seguir como hasta ahora, solo que incumpliendo una norma más de las tantas normas que se incumplen en la Argentina. Un tercer escenario, también probable, es que en la medida que los inspectores se apersonen en negocios en donde no se esté cumpliendo la norma, igualmente el funcionamiento del negocio continúe, solo que a cambio de pagarle al inspector una coima, nada que vaya a sorprendernos en la Argentina, pero nada que vaya a sorprender en otros países del mundo. Cuantos más controles se le impongan al sector privado, es más probable que aparezca la corrupción como vía de escapar de dichos controles. Como conclusión, la medida que viene de Francia y que está estudiando implementar la provincia de Buenos Aires debe ser rechazada en su totalidad. No solo es un ataque directo a las libertades individuales, sino que además es desde todo punto de vista una falta de sentido común y una medida totalmente irrazonable. Si te gustó este video, no te olvides de comentar, darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.